hospital de salud, pesaron y tallaron a mis hijos. A uno de ellos le faltaba peso, estaba en su talla, pero le faltaba peso. El otro le faltaba talla, pero peso estaba en lo correcto. Entonces, eso quiere decir que hay cosas que faltan en él en ellos para que puedan seguir desarrollándose como debe ser. De la misma manera, en la vida de cada uno de nosotros como creyentes, necesitamos de una dependencia total y fiel a Dios para seguir creciendo. Y uno de los grandes ejemplos que tú y yo sabemos a través de la Biblia es acerca de la vida de Pablo. Pablo, vemos, y voy a centrarme en el libro de Filipenses, Pablo y sus compañeros fundaron la iglesia de Filipos, y dentro de ello fue durante el segundo viaje misionero, que refiere Hechos capítulo 16 del 11 al 40. Y esta fue la primera iglesia establecida, digamos así, hoy considerada como el continente europeo. Esta iglesia de Filipos había enviado un regalo con Epafrodito y para ser entregado a Pablo, quien estaba encarcelado en Roma. Es por esa razón que esta carta es considerada como una epístola carcelaria, porque él escribe dentro de la cárcel en Roma. Y miren ese precioso mensaje que Pablo transmite, no con sus palabras, sino con sus hechos, porque él estaba en la cárcel y no estaba pensando en solamente él, no estaba teniendo conmiseración de él. Él no decía, pero ¿por qué estoy acá? Él sabía que todas esas cosas tenían un propósito. Y entonces vemos que para poder nosotros darnos cuenta de que necesitamos seguir creciendo espiritualmente, requerimos de tener una madurez espiritual. Y esa madurez espiritual va a ser forjada a través de los obstáculos, va a ser forjada a través de las dificultades. Sinceramente, nosotros no crecemos cuando todo está bien. No crecemos cuando tenemos todas las comodidades. Es en la escasez, es en la dificultad, es en el dolor donde el cristiano crece y se desarrolla. Ves la propia iglesia en los primeros capítulos de Hechos. Ellos, si bien es cierto, estaban teniendo todo, compartían todas las cosas, dice, en común, y había una comunidad, una coinonía muy hermosa, pero estaban dejándose de fijar en las naciones, en los otros lugares que Dios le había dicho que tenían que ir, ¿verdad? Entonces, Dios permitió la persecución. Y Dios es un Dios bueno, aunque nosotros en nuestra mente no lo podamos entender. Hay veces cuando permite alguna enfermedad, cuando permite la necesidad profunda de algo, lo hace para que tú puedas crecer, para que ese fruto del Espíritu Santo pueda seguir desarrollándose. ¿Cuándo se desarrolla la paciencia? Es en medio de la opresión, en medio de personas difíciles. Entonces, esa es una manera en que tú vas a seguir madurando. Tú no vas a madurar cuando todos nos llevamos muy bien de la manito, ¿verdad? Porque cada ser humano es diferente. Cada ser humano tiene un temperamento distinto. Y entonces vemos cómo Dios le permitió a Pablo forjar un carácter firme en Dios, a pesar de estar en una situación muy difícil y dolorosa. Vemos cómo a través de las aflicciones en su vida, él transmite esperanza a los cristianos. Todos los que en algún momento han pasado por dificultades se sienten esperanzados. No recuerdo el nombre porque tiene un nombre medio difícil, pero el de Voz de los Mártires, él fue martirizado por la causa de Cristo. Y una de las cosas que motivó
a seguir perseverando era cuando él cuando él memorizaba la palabra de Dios y se acordaba de las cartas de Pablo. Y vemos cómo él fue un gran testimonio para que pueda seguir propagando el evangelio. Vemos en el capítulo 1 de este libro que una de las cosas que Pablo desea que Dios le siga dando a la iglesia es gracia y paz. Y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Todo lo que Él nos permite hacer, tener, es por su gracia. Y si tú ves en varias de las cartas de Pablo, él dice gracia y paz. Son palabras que son importantes para el cristiano. Para el que no conoce de Cristo no le interesa y ni sabe y ni entiende. Pero para el cristiano, sí, entiende que todas las cosas que Dios te permite hacer, tener y servir es por su gracia. Y Él nos permite tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos el hábito desarrollado por la oración en Pablo. Vemos en el capítulo 1, y voy a leerlo en la versión NTV, dice, cada vez que pienso, verso 3 del capítulo 1, si ustedes pueden seguir con Reina Valera, dice, cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y se dan cuenta que en varias cartas dice eso, ¿no? No ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Y eso es una de las cosas que todo pastor, todo líder tiene que aprender a desarrollar. Antes que orar por nuestras propias necesidades, tenemos que orar por cada uno de los hijos de Dios. Él estaba firme y convencido de que era la única manera de que ellos puedan desarrollarse. Cuando tú estás preocupado por cada uno de las ovejas del Señor. Y vemos cómo la iglesia de Filipos fue un ejemplo. Uno, porque ellos estaban afirmándose en Cristo. Y otro, porque ahí había alguien como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, que estaban orando por ellos. Porque de más adelante vas a ver en la carta cómo los hermanos aprecian también a Timoteo y a Epafrodito. Vemos ese acto voluntario de orar no solo por él, sino por todos ellos, por sus necesidades. Es decir, una vida centrada no en sí misma. La única manera de poder hacer la voluntad de Dios es dejar de pensar en nosotros mismos. Porque ya bastante tenemos con haber nacido y haber crecido sin Cristo y tener vidas egoístas, ¿verdad? Cada uno vive su mundo. Hoy día la tecnología, si no la sabemos usar, te va a llevar simplemente a pensar en ti. Justo ayer vi un video cómo se había ido una familia de paseo a la Plaza de Armas y el papá estaba ahí pegado a los demás, a la esposa, a los hijos, pero cada uno estaba con su celular, la hija, el hijo y la mamá. Y una persona se acercó y le dice, ¿y qué están haciendo? Bueno, estamos aquí de paseo, pero yo veo que cada uno está con su celular. Entonces, eso es la naturaleza del ser humano. Vivir vidas egoístas, centrarme en mi propio yo. Pero estás a tu lado, al lado de tu hija y quizás ni siquiera le preguntas cómo está. Quizás está pasando dificultades, está pasando debilidades, problemas. En Filipenses 1:12, Pablo les dice que quiere que sepan que todo lo que le ha sucedido en ese lugar, en Roma, ha servido para difundir la buena noticia. ¿Por qué? Vamos a ver. Filipenses capítulo 1, verso 12. Dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. ¿Ves cómo la aflicción para él lo ve como un propósito para declarar a Cristo? ¿Por qué? Dice, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado
por causa de Cristo. Él sabe que él está dando testimonio a esas personas que no conocían de Cristo, de que él no estaba por algo, por algo conforme a su mal proceder, sino porque estaba dando testimonio de Cristo. No estaba cometiendo ningún delito y estaba ahí con gozo y veían en él el reflejo de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere lograr con cada uno de nosotros. Cuando los pastores, cuando los líderes oran por la iglesia, es porque quieren no solamente que él como pastor o como líder se parezca más a Cristo, sino que cada uno nos parezcamos más a Cristo. Y nos parecemos más a Cristo cuando no actuamos como debería, como hubiésemos actuado antes, sin Él. La paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, solamente son características que pueden desarrollarse en medio de los obstáculos. Y vemos que Pablo es un ejemplo de ello. Así que una de las maneras como él no solamente estaba orando por crecimiento espiritual, sino que él estaba demostrando el crecimiento espiritual que él había desarrollado, pero no con jactancia, sino con humildad. Porque podemos tener también cierta madurez y creernos mejor que otros. Y eso es un punto en contra de lo que Dios nos enseña. Vemos que Pablo también nos enseña y nos anima a vivir como ciudadanos del cielo. Es decir, que podamos estar enfocados en las cosas de arriba y no en las terrenales. Y sé que es una dura lucha para todos. Justo comentaba con los hermanos que el último día del campamento que Dios me permitió estar junto con el pastor y con varios pastores y líderes, fue un hermoso tiempo el último día. Porque ese día Dios me hizo que me levante tempranito y vi el campamento tan grande y dije, Señor, ayúdame, quiero pasar un tiempo hermoso contigo. Y me fui alrededor de todo el campamento y estaba orando y de verdad que me puse a llorar porque hace mucho tiempo que no he tenido ese tiempo de tranquilidad y paz para agradecerle todo lo que ha hecho, todo lo que ha permitido a través de dificultades también, como he tenido momentos de debilidad, pero que a pesar de ello su gracia me sostiene como lo hace con ustedes. Y eso es hermoso, hermanos, que podamos estarnos manteniendo firmes, unidos, luchando juntos por la fe. Cuando nosotros estamos unidos, estamos demostrando el amor de Cristo a otros. Pero cuando cada uno de nosotros ve por lo suyo o estamos discutiendo, el mundo simplemente va a ser afectado y nosotros vamos a ser de tropiezo para ellos. Pablo en Filipenses 2:3 nos enseña a no ser egoístas. Dice la Biblia en NTV, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Una de las marcas de aquel que está con cierta madurez, que está creciendo, es que deja de preocuparse en sus propios intereses y está preocupado en los negocios del Señor, como lo hacía el Señor Jesús, ¿verdad? Decía, mi comida es hacer tu voluntad. Él estaba centrado y simplemente bien concentrado en hacer y cumplir la voluntad del Dios, de su Padre. Entonces nos damos cuenta que eso es muy importante para el cristiano, para cada uno de nosotros. Pablo también nos enseña en este libro a que
veamos el ejemplo de Timoteo y mira lo que dice en el verso 19 de Filipenses. Si el Señor Jesús quiere, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. ¿Ves? Él está preocupado por la iglesia de Filipos. Él quiere saber cómo está la iglesia. Dime cómo te sientes cuando alguien se preocupa por ti. ¿Te sientes bien, verdad? Y él estaba en la cárcel. Él estaba dando un ejemplo precioso a la iglesia. Y dice, no cuento con nadie como Timoteo. Mira cómo él ve la diferencia que quizás en la iglesia muchos no tenían. Dice, no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Y entonces eso es una constante en muchos lugares. La gran mayoría está preocupado de sí mismo, no de lo que importa a Jesucristo. Y eso es importante, es una característica que demuestra madurez. Pero también debemos ver otro ejemplo como el de Epafrodito. Dice en el verso 25 del capítulo 2, mientras tanto pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano colaborador y compañero de lucha. Además fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. Lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, como también la tuvo de mí para que yo no tuviera una tristeza tras otra. ¿Ves? ¿Ves cómo los compañeros que él tenía estaban enfocados en servir a Dios? Estaban cada vez más pareciéndose más a Cristo. Y eso es el deseo que Dios tiene para nosotros también. Nos damos cuenta que si no crecemos, vamos a ser afectados. Si un órgano en nuestro cuerpo no está bien, todo el cuerpo es afectado. Porque no hay un desarrollo integral. Pablo les enseña a gozarse en el Señor, aún en medio de las aflicciones. Y esa es una marca característica de un cristiano que está en un crecimiento espiritual. Cuando él, saben que muchas veces lo hemos dicho de memoria, ¿no? Cuando dice regocijaos, otra vez digo regocijaos, ¿no? Él está considerando que se gocen en medio de las dificultades. Y de verdad que es ahí donde Dios es glorificado muchísimo más. No cuando tenemos todo, sino que aun cuando no tengamos mucho, Él esté gozoso y cada uno de nosotros estemos gozosos. Por último, en el capítulo 4, Pablo nos hace ver algo hermoso, dice en el verso 10 del capítulo 4. Cuando alabo al Señor, dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago vacío o lleno, con mucho o con poco. Hace poco vi un video de chicos, no son cristianos, pero es de un productor independiente, pero me encantó porque me hizo ver cuánto debemos estar orando por las naciones no alcanzadas, lugares que tienen poco acceso a la educación, chicos que muchas veces en Nepal, por ejemplo, o en India, les mandan a sus hijos al colegio atravesando montañas, tienen que escalar, tienen que ir cruzando la sabana africana
en medio de fieras salvajes y, y que muchas veces lo único que comen es arroz solo. Y las profesoras decían muchas veces ellos, hay chicos que son buenos alumnos, pero no rinden porque no están bien alimentados y porque tienen que caminar tanto. Y yo me pongo a pensar cuán agradecido debemos estar de tener un plato de comida, de tener una carne, un pollo, un pedacito de pescado, ¿no? Y hay veces nosotros podemos eh, decir, no, esto no quiero, no me gusta. Hermanos, todavía no hemos aprendido la escasez hasta cuando realmente podamos agarrar y decir, Señor, gracias aún por este plato de comida. Pablo aprendió eso y él estaba reflejando el carácter de Cristo. Por eso es que él decía en otra carta, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Realmente las cartas de Pablo nos enseñan mucho a desarrollar el carácter, pero ese carácter va a ser forjado en la medida que nosotros querramos decirle al Señor, ayúdame a seguir creciendo, a no estar conformándome con haberlo alcanzado ya. Pablo nos hace ver que no debemos confiarnos y decir, bueno, ya lo alcancé, ya lo logré. Pablo nos enseña que el crecimiento es un viaje continuo. La madurez es un proceso constante a seguir adelante y a alcanzar la meta de ser más como Cristo, sin conformarse nunca con el estado actual. Cuando nosotros aprendamos a decir, todavía necesito mucho más crecer. Pero cuando yo digo no, ya, yo creo que en ese momento ya nosotros estamos fallando. Y por esa razón debemos pedir en oración para que el Señor nos ayude. Y cada situación que nosotros pasemos o que Él permita es una preciosa oportunidad para crecer. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra, de poder ver Señor a servidores como Pablo, que aunque ya están Señor en tu presencia, también están en nuestros corazones Señor, recordándonos que debemos imitarte a ti Señor. Ayúdanos a forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir agradeciendo por los obstáculos que hay veces se presentan, porque son oportunidades para crecer y oportunidades para demostrar que estamos madurando, Señor, si ya no actuamos de la misma manera como antes actuábamos. Ayúdanos, Señor, a desarraigar el orgullo y la soberbia, el egoísmo, que es parte innata del ser humano sin Cristo, Señor, y con el cual luchamos todos los días, Señor, y que lucharemos hasta el último día de nuestras vidas. Pero gracias, Señor, que un día, Señor, nos vas a dar, Señor, esa completa libertad de ya no tener un cuerpo corruptible, Señor, sino uno incorruptible, Señor, para estar delante de ti, Señor, por toda la eternidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a nuestro